urgencias ortopédicas, una breve cincelada de eso. Ya me presentó el doctor. Algo rápido de quién soy para que vean con quién estamos hablando. Bueno, yo estudié en el TEC la carrera de medicina. Luego hice la especialidad en la lectura de la fuente, que es ahorita conocido como Magdalena de la Salina, más conocido como tal. Certificado por el Consejo Mexicano, soy miembro titular del Colegio Mexicano de Ortopedia y miembro de la AO, que es la Organización, digamos, Mundial de la Osteosíntesis. Bueno, ya, después de los guayabazos, ahora sí. Hoy, ¿qué vamos a ver? Nociones básicas de ortopedia y de patología traumática, ortopédica en urgencia, sobre todo de primer contacto. Conocer cuál es el flujo de atención inicial, qué tengo que hacer con el paciente que viene con una patología ortopédica de urgencias. Conocer los diagnósticos más comunes que llegan al área de urgencias en cuanto a ortopedia. Identificar los casos especiales porque hay esas excepciones a la regla donde, como en todos lados. ¿Qué vamos a ver? Primero tenemos una introducción, vamos a pasar ahí a la valoración inicial, los diagnósticos más frecuentes, los casos especiales. Vamos a ver entonces el apartado de ahora sí, hablen al ortopedista, que venga a ver por favor, y conclusiones para llevar a casa. De entrada, ¿qué es la ortopedia? A ver, doctora, ¿qué es la ortopedia? ¿Qué es la ortopedia? Es la rama de la medicina. Bien. Bien. 50%. ¿La cual quieres estudiar? Bueno, que estudia el sistema musculoesquelético. Bien. ¿Qué más? ¿Qué has visto? Además de estudiar, nos dicen ortopedistas y ¿qué pensamos, no? Los albañiles de la carpintería de alto nivel. No tanto así, bueno sí, pero no. De alto nivel, es altísimo nivel. Si vamos al diccionario, la ortopedia es, como dice, arte de corregir o de evitar las deformidades del cuerpo humano. No solo es una rama de la medicina. La medicina, bueno, si bien sabemos, la medicina no es solo una ciencia, es también un arte. Lo mismo se aplica para sus subdivisiones y especialidades. Para corregir o evitar las deformidades del cuerpo humano por medio de ciertos aparatos o de ejercicios corporales. Yo creo que esta definición se queda corta. En realidad, se define, y viene del griego, ortos, que es recto o derecho, paidos, niño, porque inicialmente el término se acuñó por el francés Nicolas Andri. Aquí viene su nombre, ahorita pasamos a eso. Él fue quien acuñó tanto el término como el símbolo de la ortopedia. Desde luego no podría estar con No puede. paidos. Así es. Empezó porque él publicó, su trabajo fue sobre todo de corrección de las deformidades en niños. Ya después se acuñó como el arte de la medicina que corrige, previene y trata las deformidades adquiridas, congénitas del cuerpo humano. O sea, es un arte bastante amplio, ¿no? Bueno, ya pasamos a lo que es lo del libro y la definición. ¿Qué vamos a hacer cuando viene un paciente por sospecha de algo traumático? Desde que llega a su ingreso, desde que está entrando, hacemos el ABC básico. Tenemos que hacerlo siempre en todo paciente. Y desde que lo vemos, podemos saber si es que tiene algo, si es que le duele o si no le duele también. Porque también vienen los pacientes que, ya hablaremos del paciente simulado. Desde que camina, desde su actitud, desde que se viene recogiéndose el brazo, desde que si no puede caminar, sabemos que algo tiene. Si un enfermo viene y realmente le duele, se nota, ¿no? En sus fases, en su expresión, en el rostro. Es evidente. El paciente ortopédico es evidente que tiene algo malo y lo tenemos que atender. Están otros pacientes, otros casos. Una urgencia vital no es lo mismo que una urgencia objetiva. Doctora, ¿cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? Porque quiere estudiar medicina. Digo, que quieres... Y ya quiere terminar. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la emergencia? Bueno, tengo entendido que emergencia pone en riesgo la vida del paciente en un corto plazo y urgencia puede poner en riesgo, pero no. Exactamente.
Aún así, tenemos tipos de urgencias. No es lo mismo una urgencia objetiva, que es realmente una urgencia, no es lo mismo una urgencia vital, que ya se convierte en una emergencia, no es lo mismo la urgencia subjetiva. Para el paciente puede ser algo que es urgente que la atendamos, pero para nosotros puede no ser urgente porque no pone ni en riesgo la vida, ni necesitamos atenderlo en ese momento porque tenemos otros pacientes que acaban de llegar con una fractura que sí pone en riesgo su vida. ¿Vale? ¿Y eso cómo lo van a identificar? Con el signo de la playa positivo. Viene el paciente o está haciendo la cama, ese paciente no tiene una urgencia real. Pasa. Y a un caso muy especial, el paciente simulador. No me ha tocado verlos, pero existen. Pacientes que vienen con y está en el CIE-10 codificado, es un trastorno, es una enfermedad. Es un paciente que viene con una atención específica por un motivo específico, más allá de la atención médica. Sí. Son dos tipos de códigos para el CIE-10, está el simulador y está el trastorno ficticio, aparte está el facticio. El asunto con el simulador es que tiene a veces rasgos psicóticos. Claro, sí. Ya aprende más en los psiquiátricos, por eso esto es de una revista de psiquiatría. Prefiero no ponerlo otro porque no estamos tan en contacto con ese tipo subtipo de paciente. Saber que existe, exacto. ¿Qué debemos de preguntarle a este paciente? Si está consciente, obviamente. Si en biología del dolor, ¿dónde le duele? ¿Cómo le duele? ¿Desde cuándo le duele? ¿Qué tipo de dolor? ¿Hacia dónde se va? ¿Qué lo acompaña? ¿Qué le quita? ¿Qué le disminuye? ¿Qué le aumenta el dolor? Eso es básico. Todo paciente con un problema ortopédico traumático tiene dolor. Entonces tenemos que, suena lógico, ¿no? Tener que interrogarle el dolor siempre y cuando se puede. Es difícil interrogar a un niño, obviamente. Es difícil el dolor en el niño. Entonces tenemos que guiarnos de quién está, su papá, sobre el cuidador, sobre todo. ¿Cómo fue el accidente? ¿En qué lugar? ¿En qué situación? ¿Qué condiciones? ¿A qué hora fue? ¿Cómo fue el mecanismo? No es lo mismo un paciente que se cae de la bicicleta que un paciente que atropella. Obviamente el mecanismo de energía es diferente y eso influye en el diagnóstico primero y en el tratamiento, obviamente. ¿Abro? Sí. Es que puse llave porque estabas muy cerca de la puerta. Seguimos con datos importantes, ya que pasamos lo crítico del dolor, qué fue, cómo le pasó. Historial previo es importante. Si tiene alguna enfermedad, alguna alergia a medicamentos, si está tomando medicamentos, si consume o no drogas, si lo hizo recientemente, si es alérgico, como les dije, ¿por qué? Porque pues, lo que le vamos a indicar puede tener o reacciones adversas, puede tener algún otro sinergismo o algún otro efecto con lo que esté tomando, haya tomado, etc. Y si el dolor llega a ser incapacitante o no. Factores asociados, pues algo que acompaña el dolor, por ejemplo las lumbalgias que acompañan el dolor. Pues la ciática famosa de parestesias, disminución del dolor, todo eso es muy importante. Pasando a la exploración física, igual, lo hacemos desde que vemos al paciente y viene entrando, que si viene la camilla o si no viene caminando. ¿Y el que bronca aspira? Pero en su actitud eso nos dice mucho. Como les decía hace rato, pues es evidente, ¿no? Nosotros tenemos que estar viendo al paciente y analizándolo desde que entra. Pero ya que estamos en esta área de lo del ortopédico, tenemos que hacer una exploración dirigida de las condiciones relacionadas al evento traumático. ¿A qué me refiero con esto de exploración dirigida? Maniobras especiales, si es que las saben. ¿Sabes alguna maniobra especial de exploración, de ortopedia? ¿Alguien sabe? Bueno, obviamente los ortopedistas van a saber cuáles son estas maniobras. Más o menos. El doctor Corona no sabe. Quisiera saber que sí. Si las sabemos, las hacemos. Si no, no es necesario. Ayudan, pero si no sabemos, pues no. Importante, y eso sí nos comprende, fuerza. Discrepancia entre las extremidades. Heridas, cuál es el estado de las heridas, describir cómo son los bordes, porque por ejemplo en heridas por arma de fuego hay que se convierten en casos legales, si son de herida, de entrada, etc. Hay que describir cómo son el estado de los bordes, por ejemplo.
El estado neurovascular es muy importante si es que tiene la sensibilidad distal íntegra, si es que tiene pulsos distales, eso es súper importante. Fracturas de fémur, por ejemplo, fracturas expuestas. Si es posible, y creo que aquí tenemos ya un consentimiento, hay que tomarle foto a esa herida. Tenemos que documentar la herida, es muy importante porque la herida puede a lo largo de la evolución empeorar, y entonces tenemos que documentar eso. ¿Tenemos un consentimiento para la foto? No, que yo sepa, no lo tenemos hecho. Ya está hecho. O sea, es que bueno, creo que lo único que hay es como el que Andrea y así utilizan, pero no sé si hay Así. otro. Utilizamos uno, pero es para servicio a pacientes. Pues es que a lo mejor Pero- sale la necesidad de que se Es para ponga en el testimonio. consentimiento. Sí, realmente es muy útil y además ha sido un arma que hemos empleado. Mira, así estaba y ahora está así y realmente es muy útil. Pero no tenemos un consentimiento expedito para eso. Porque me decían ayer que sirve a uno, la verdad no lo he visto, y en urgencias no voy a poner a pensar que me firme la foto. Debe ser ese mismo que habla Patient Services, que para hacer testimonios y cosas así, te hacen así como una pequeña historia. Ok, bueno. Pero clínico, con aplicación clínica, no lo tenemos. ¿Eh? Sin embargo, para las aseguradoras ha sido muy útil toda la documentación fotográfica. Foto. Aquí cuentan la foto, sobre todo, muy importante, fracturas expuestas es súper importante. Quizá vale la pena respetar siempre, o sea, si vamos a tomar fotografía, tener en cuenta no hacerlo en una publicación, no publicarla, o como dicen, no subirla a las redes sociales y que no salga la cara del paciente. Obviamente. Eso Y la es, del médico. ni la del médico, Ni de desde la luego. institución. Y el logotipo. Y el Sí, logo. tú ahí, ¿no? Del lado de la herida. O sea, eso es totalmente fuera de contexto y antiprofesional, ¿no? No, de hecho sí, estás compartiendo una información que Claro. es sensible, que es propiedad del paciente. Exacto. Entonces no es tanto, obviamente no se debería compartir nada, y de hecho sí se hace. ¿De hecho qué? Sí se hace. Ah, no, por supuesto. No debería. Sí, ya hemos visto, ¿no? En las redes sociales, los doctores ahí todos abrazados y la herida y... No, enseñando o sea, la pierna que acabo. sí, Papá, no. mira la pierna que acabo Sí, de- no, o sea, eso es totalmente fuera de contexto, de profesionalismo, fuera de todo. Adelante. La foto es importante, claro, tomando en cuenta todo lo ético, legal, los datos que pida, toda la necesidad del paciente. Director médico, por favor. Doctor, ahí lo va. Ahora, ya que sabemos del dolor, sabemos qué pasó, ya lo inspeccionamos, ya obtuvimos la información, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo inicial? Después, si no, no me van a entender. Empezamos, todo paciente, como les dije, ortopédico tiene dolor. ¿Qué hay que hacer? Quitarle el dolor, bajarle el dolor, analgésicos, dosis, vía, saber si es alérgico o no, etc. Esto es fundamental, unas buenas radiografías. No importa que sea una, pero sea buena, una buena P. Si no puedo obtenerla, una lateral, una buena lateral. Con eso tal vez pueda ser suficiente en algunos casos, pero de cajón siempre son una P y una lateral. Hay otros casos que se requieren otras jurisdicciones, pero apenas lateral. Inmovilización provisional. Si un paciente tiene una fractura y el hueso se está moviendo, eso ocasiona dolor. Inmovilizándolo de manera provisional le va a disminuir el dolor. Esto es si podemos hacerlo, hagámoslo. No importa, las tablitas, las tablas abatelenguas en caso de deditos sirven. Si podemos inmovilizarlo, hagámoslo. Cubrir las heridas, material estéril, básico. ¿Prevenir esto qué? Previene complicaciones en caso de cubrir heridas que se contamine. En caso de una fractura de fémur, si la inmovilizamos, prevenimos cierto punto que siga sangrando, que ocasione embolismo, etc. Todo va enfocado a disminuir los daños posteriores, infecciones, mayor lesión. ¿Cuáles son los diagnósticos más frecuentes que llegan a urgencias? Y no lo digo yo. Lo dice, este estudio fue hecho, fue un estudio de 3 centros. Es un libro, pero se hizo un estudio allí en el Distrito Federal. Tomaron en cuenta los pacientes e ingresos en Lomas Verdes, en Magdalena Las Salinas y en el D4. Y vieron que los diagnósticos más frecuentes que llegaban a urgencias son, número 1, las luxaciones del tobillo. Es el diagnóstico número 1 que llega a las consultas de urgencia.
no a la consulta externa, que son diferentes. Número 2, y de manera muy importante, la lumbalgia. Es el segundo más común, pero son poblaciones diferentes. O sea, tal vez esto no sea lo mismo que aplica aquí, pero pues muy parecido. Pero es muy llama mucho la atención que sea la lumbalgia el segundo causa de atención de urgencias, porque allá hay muchos pacientes simulador. Yo que estuve en el IMSS, hay muchos pacientes simulador, demasiado diría. Van por la incapacidad. Van por la incapacidad. Y hasta leen, lo que hacen ellos es leen en internet los síntomas, saben muy bien, hasta los recitan, a la hora de explorarlos, no lo tienen. Hay que tener mucho colmillo ahí con esos pacientes. Otras son fracturas del tobillo, traumatismos superficiales, inclusive las contusiones simples son un motivo muy común de entrada a urgencia, de consulta de urgencia. Luego, excepciones a las reglas, siempre tenemos excepciones a las reglas, no es una receta. ¿Qué casos especiales pueden haber? Para los que tienen guardia, no saben. Luego les cuento el chiste de Batman y Robin cuando se van al antro. Al final no lo vamos a pedir. Casos especiales, los niños no son adultos chiquitos, eso se me ha quedado grabado y es totalmente cierto. Los niños son muy especiales, a veces no nos pueden decir el dolor, a veces no les duele, pero están fracturados. Eso es algo que a mí me impresiona. Pues hay que pensar y borrar la mente y saber que no es un adulto chiquito, ¿vale? Fracturas expuestas, no es lo mismo la fractura de un fémur expuesto que lo tengo que meter a lavar y aplicar a una fractura cerrada. El paciente politraumatizado, el paciente que atropellaron con traumatismo craneoencefálico, traumatismo abdominal, hay que actuar, prevenir daños. Generalmente no pueden contestar, entonces va a ser más difícil, vienen solos, entonces tenemos que estudiarle todo, descartarle lo básico que dice el protocolo de trauma, lesiones en cráneo, lesiones abdominales, en tórax, pelos, y en huesos largos como en fémur. Ancianos, así como los niños no son adultos chiquitos, los ancianos tampoco, es algo parecido. Los ancianos son otro caso. Los ancianos pueden tener igual el umbral del dolor alto, pueden no reconocer que les duele, pueden tener condiciones asociadas como Alzheimer, enfermedad de Parkinson, que también interfieren tanto en la comunicación como en la exploración. Y además los pacientes de adultos mayores pueden tener una polifarmacia y agregada, o sea, son cosas que tenemos que tener en cuenta. El paciente inconsciente, que puede ser tanto politraumatizado como con fracturas expuestas, puede ser un niño inconsciente o un anciano inconsciente. Una combinación de todas. Pacientes embarazadas. Comercial rápido, nada más para recordar, todos los pacientes ancianos que tengan fractura tendrían que venir conmigo, tendrían que pedir intervención. Y no está ocurriendo, ya lo saben, ¿no? Me atrevería a decir que el 100% de sus pacientes, Carlos, van a ser de Sí, Pero claro. siguen siendo buenas. Sí, claro. Claro, por supuesto. El dolor es un factor estimulante para tener el delirio. Eso es bien sabido reconocer. Las pacientes embarazadas, obviamente, que tenemos que limitar su radiación o por motivos obvios, ¿no? Sí, claro, si está la duda, pues tendremos que hacerlo. Está la vida de la mujer en peligro. Y otros casos especiales, tengo duda, ¿está fracturado o no está fracturado? Entonces también es como, si tengo aún mis dudas, y pasa también en niños, pues le tomo la comparativa y los comparo, veo, se ven parecidos, sobre todo en pacientes que todavía tienen cartílago de crecimiento. Es súper común que confundan fracturas o que no las vean, que todavía es peor. Le tomo la comparativa. ¿Cómo puede ayudarnos una comparativa? Paciente con una exploración difícil. ¿Qué haríamos con un paciente que no lo podemos explorar? Pues tenemos muchos recursos, ¿no? Ya desde sujetarlo, desde hacer algo. Una llave de lucha libre. Sí, no hay otro, tenemos que hacerlo. Pasa con pacientes ancianos a veces que en el evento agudo desarrollan delirio, no lo podemos ni siquiera explorar. O sea, pacientes desconocidos, común, sobre todo allá, por ejemplo, en España, que estamos al borde cerca de la carretera, llegan pacientes desconocidos en condiciones bastante malitas.
Religión, ¿por qué lo pongo? Conocidísimos los casos de los testigos de Jehová que no aceptan transfusiones. Lo que tenemos que hacer si su vida corre riesgo, no está acompañado, está inconsciente, está sangrando, tenemos que pasarle sangre a fuerza. A fuerza. ¿Por qué? Es peor que podamos haber actuado y salvarle la vida que respetar, porque a veces vienen hasta con sus formatos de no transfusión. Nosotros estamos obligados a transfundirle sangre si su vida corre riesgo. Y no estás obligado a tomarles nada. Así es. No está justificado que No no, está lo justificado. transfundas. O sea, si no lo transfundes, estás en un problema legal. Así es. Claro. Entonces, siempre es la vida del paciente. Bueno, Mal práctica, ¿sí? Entonces, Y ya que muere el familiar, tú no sabes cómo va a reaccionar. Igual se le olvida que es religioso. así es. no, que no se lo Se te va encima. estás siguiendo tu chamba. Sí. Está muy claro lo que hay que hacer. Así es. Ahora sí, ya hice todo, ya le saqué las 2 radiografías, tenía duda, no sé qué. Ahora sí, hablen al ortopedista, por favor, que venga, ya no sé qué hacer. No es para ir por el favor, por el kilo De la hora peso, feliz. que suele pasar. Ya lo tenemos estabilizado, idealmente en estas condiciones estudiado, ya esclarecimos estas dudas, o si tengo dudas, si necesito el tema, que venga. Si necesito ayuda, claro, o sea, no digamos que no necesitamos apoyarnos todos. Ella ya sabe de Atención turno. urgente, llegó Que no. fracturado, expuesto, sale, hablen del trauma. Y el tratamiento especializado del paciente ya con una fractura estabilizado, que lo vamos ya a operar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué queremos o qué quiero yo que se lleve a casa? Ya vamos a acabar, ya vamos poco a poco. No es de receta de cocina, no es tengo que hacer esto, no siempre hay que individualizar los casos, siempre las mismas, por ejemplo, no porque tengan la misma fractura, los pacientes la misma se va a comportar igual, un paciente es un joven y el otro es un anciano, se tratan diferente. Hay que individualizar los casos. Todo en medicina y todo en ciencia es proceso, en un orden, hay que seguir el orden. Si hacemos bien el orden, vamos a tener buenos resultados. Los ortopedistas somos un recurso más. Todos somos un equipo, desde quien lo recibe, el enfermero, el camillero, el radiólogo, somos un equipo. Solo somos uno más. Hay que brindarles la atención oportuna. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro y más en medicina y en salud. Les recalco lo del hecho de que somos un equipo y estamos para ayudarnos todos por el beneficio del paciente. Recuerden, no es lo mismo, miren, muy conocido, esto puede ocasionar otras cosas. No, ya en serio. Empecemos por nosotros y veremos que el cambio se va a multiplicar. Les agradezco su atención. Muchas gracias.